Ok. Creo que- Ok, perfecto. Bueno, feliz sábado a todos. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar un poquito más acerca de la perspectiva. Y para empezar la lección de hoy, o sea, queremos empezar con una historia. Esta es una historia de Sara, que es una estudiante que iba básicamente a visitar a sus padres por las Navidades y le fue a enviar una carta a los papás. Y la carta decía, queridos mamá y papá, disculpe que no les había escrito antes. Esta carta es para informarles que todas mis cosas se quemaron en un incendio en mi apartamento. Ya mis ojos están casi sanos al 100% y no debería haber daño permanente por el humo. Mientras reconstruyen el apartamento, estoy viviendo con mi novio. Ya sé que habían querido un nieto, así que les voy a dar la noticia que también estoy planeando tener un bebé para el próximo verano. Y al final de la carta dicen, disculpen este ensayo, mi apartamento no se quemó, no estoy viviendo con mi novio y mucho menos estoy embarazada. Entonces, y me risa esta historia porque le dice, sin embargo, me dieron una D en inglés y una F en francés, pero solo me quería asegurar de que recibieran este mensaje en la perspectiva correcta, ¿verdad? Entonces, este mensaje, o sea, primero que todo, imagínense a los padres leyéndole el mensaje, la reacción cuando vieron el mensaje de su hija y cuando vieron las cosas en el contraste correcto, en la perspectiva correcta, pues se dieron cuenta y tuvieron un alivio, pues obviamente, porque se dieron cuenta que todo estaba bien. Entonces, en este caso es cuando les está mencionando el sueño o básicamente la visión que ustedes tienen. Si tienes ese sueño ya, que ya lo trabajamos en las dos clases anteriores, cuando ya tienes el sueño vívido, se te debería acelerar el pulso, o sea, deberías pensar en eso y deberías emocionarte, deberías como que elevarte, pues me explico. Entonces, luego cuando tratas de encontrar ese sueño, viene el sentido de merecer. Tenemos el sueño, ya sabes dónde quieres ir, sabes dónde quieres estar de aquí a un año. Luego viene, detrás de ese sueño, viene el sentido de merecer. Y esto es lo que vamos a hablar hoy, que viene siendo con el autoestima y básicamente es donde te vas a hacer las preguntas que básicamente de verdad merezco o valgo la pena lo suficientemente para este sueño. Y ahí es donde vamos a ver las ideas de nosotros que básicamente cuando empieza a decir, oh, no soy lo suficientemente bueno o no soy lo suficientemente bonito, o no tengo la edad, o no tengo el conocimiento, o no soy lo suficientemente inteligente. Y básicamente todas estas cosas son las cosas que nos van a alejar de nuestra visión, todos esos pensamientos, todas esas dudas que son básicamente nuestras creencias limitantes. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos en perspectiva que son limitantes y que crean un sentido de duda en nosotros, todos estos pensamientos. Entonces, esta lección es básicamente para dejar ir todas esas percepciones limitantes que nos sabotean a nosotros mismos. Entonces, primero que todo es importante entender que tú no eres tu personalidad, tampoco eres tu cuerpo, ni eres tu mente. Tú tienes un cuerpo, tú tienes una personalidad y tú tienes una mente. Y por eso no están identificados realmente con quién eres tú. Ahora, todos nosotros somos seres espirituales, teniendo una experiencia humana, ¿verdad? Tú tienes un cerebro, tienes un cuerpo, tienes una mente, el cual es el switch entre tu conciencia humana y tu conciencia infinita. La conciencia infinita es esa mente donde tú puedes ver eso que no ha llegado todavía, ¿verdad? Entonces, tienes capacidades creativas que son limitadas, basadas en tus propios patrones de pensamiento y tu entendimiento, en base a lo que tú entiendes, ¿verdad? Entonces, al igual que los padres, cuando recibieron su hija, cuando recibieron el mensaje de la hija, pero al cambiar de perspectiva y la verdad salió, cambiaron completamente en cuanto a cómo se sentían y su habilidad de ayudar a su hija y poder resolver lo que tenían que resolver, ¿verdad? Entonces, también quiero, bueno, básicamente compartirles esta historia, que es básicamente una historia hindú, que me encanta porque es acerca de una tigresa que estaba embarazada y un día fue a cazar, ¿verdad? Entonces se consiguió con una manada de cabras y la tigresa tenía muchísima hambre. Entonces empezó a perseguirlos y perseguirlos y perseguirlos y de repente se cansó y se cansó más y se cansó más y quedó exhausta. Entonces, mientras la tigresa estaba dando a luz, falleció y quedó el hijo solito, quedó el hijo solo. Entonces las cabras cuando se regresan al campo se encuentran con el tigrecito huérfano y las cabras básicamente lo adoptan. Así que el tigre empieza a crecer repitiendo los mismos comportamientos que las cabras, que es básicamente lo que está a su alrededor. Entonces, el tigre, esta es una imagen de cómo sería en este caso la cabra, que básicamente se piensa que es un tigre porque empieza a comer pasto, empieza a balar, empieza a creer que es una cabra, pues así que el pequeño tigre empieza a crecer comiendo como las cabras, sonando como cabras, caminando como cabra y básicamente un día, ya el tigre tenía más o menos un año,
viene un tigre enorme y todas las cabras salen corriendo, pero el tigre pequeño básicamente siente como una afinidad y se queda congelado viendo así al tigre gigante. Y el tigre viene y le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás actuando así? Y el tigre le dice, ¿a qué te refieres que me pasa? El tigre básicamente le dice, ¿qué estás haciendo? Estás actuando raro, o sea, ¿qué haces? Estás actuando como una cabra. Y el tigre le dice, soy una cabra. Y le dice, no, claro que no, o sea, tú no eres ninguna cabra, mira, ven acá. Y lo lleva a un charco, ¿verdad? Entonces el charco, el tigre empieza a ver su reflejo. Y el tigre le dice, mírate a ti mismo. El pequeño tigre se ve y se mira y mira al tigre grande y se ve a sí mismo y dice, o sea, ya va, estaba confundido. Y el tigre le dice, ven conmigo. Entonces el tigre lo va a llevar a su cueva y le da un pedazo de carne. Y el tigrecito le dice, o sea, imposible que yo me coma ese pedazo de carne. Yo soy vegetariano, o sea, lleva toda su vida comiendo pasto. El tigre le dice, pruébalo, nada más pruébalo. Entonces, cuando el pequeño tigre empieza a probar ese pedazo de carne, primero se atraganta y no puede pasarlo. Y luego, cuando la carne entra en su sistema sanguíneo, las garras se le salen, se empieza a estirar y empieza a abrir la boca y es donde sale el primer rugido, ¿verdad? Entonces, ese primer rugido es lo que vamos a usar para simbolizar lo que viene siendo el despertar. El despertar en cuanto a quién eres tú realmente, ¿verdad? Aquí, quién eres tú de verdad. Y básicamente el tigre se dio cuenta que no estaba limitado por el estilo de vida que él había vivido en el pasado. Y se dio cuenta que había mucho más en su vida de lo que él alguna vez se pudo haber imaginado. Así que tú y yo, cuando nos introducen con esta idea de que somos más de lo que somos actualmente, al principio nosotros pues igual nos ahogamos con la información, como que decimos, ¿qué? Ya va, no tiene sentido eso que me están diciendo. Y muchas veces hasta rechazamos esta verdad o nos empezamos a describir en el punto de vista de cómo nos criaron o de cómo nos enseñaron, de alguna forma, básicamente cómo influenciaron nuestro crecimiento, ¿verdad? Entonces, hay algo muy poderoso en esta transición de imagen personal en cuanto a quién eres tú, quién crees que eres tú y quién eres tú realmente, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos una esencia que es más allá de cualquier punto existencial. Porque tú no pudiste crearte a ti mismo, tú no pudiste ni siquiera crear, no puedes ni siquiera hacer latir tu corazón por ti mismo, sin siquiera respirar por tu misma cuenta. Así que en estas lecciones vamos a aprender a explorar nuestros deseos internos conscientes, ¿verdad? De las cosas que nos hacen felices y estas dos fuentes de información, deseos y las cosas que no nos hacen felices. Son dos fuentes de información. Son básicamente maneras de tu mente consciente y básicamente son las formas que nos explican a dónde hay espacio en nuestra vida para más crecimiento, para poder expandirnos, ¿verdad? Para poder llegar a ser tu yo auténtico, o sea, la persona que eres tú de verdad. Entonces tenemos el descontento y los deseos. Estos son, así es como se expresa tu yo de verdad a cómo quieres crecer y cómo puedes llegar a ser, ¿verdad? Entonces hay que prestar mucha atención a esos dos sentimientos. Entonces, una vez que ya tengamos esa visión, esos sueños que hemos trabajado en las últimas dos clases, estamos viendo quiénes somos, entonces ya tenemos tenemos un punto A y un punto B, que es donde estamos ahorita y a donde queremos llegar, ¿verdad? Entonces, en este medio hay un gap, hay un espacio. Entonces, lo que vamos a trabajar es cómo podemos llegar a ese espacio. Y a veces atravesar ese espacio es un poquito complicado porque hay un magnetismo que nos jala a quienes nosotros conocemos, a que tu yo del pasado, a quien has crecido. Porque esos momentos es cuando es básicamente tu zona de confort, muchos la llaman así, porque es lo que conocemos. Entonces siempre va a haber, de cierta manera, algo nos va a alar a esa persona que hemos sido en el pasado. Y una vez estemos ahí, lo que viene siendo nuestros paradigmas, nuestros patrones de pensamiento, todas nuestras creencias limitantes empiezan a salir a la superficie y nos ayudan a identificar qué son las cosas que debemos empezar a mejorar, qué son las cosas que tenemos que trabajar, qué son los pensamientos, las actitudes, las reacciones que tenemos que mejorar para poder llegar a quien queremos ser de verdad, ¿verdad? En este caso puede ser un trader exitoso, puede ser comprar la casa de tus sueños o irte a ese viaje que siempre has querido, comprarte el carro de tus sueños, básicamente el gap entre dónde estás ahorita y dónde quieres llegar. Entonces empiezan a discutir contigo en cuanto a esa posibilidad en que de verdad tienes que vivir esa vida que realmente quieres ser, ¿verdad? Entonces, esto lo llamamos el sentido de merecer. Y esto es lo que nos vamos a enfocar hoy, tu autoestima. Tu estima simplemente significa tu valor, ¿verdad? De cómo tú te valoras a ti mismo y entender que tienes
una imagen personal que tú puedes cambiar y puedes lograr todas esas cosas cuando estás en armonía con quién quieres ser realmente. Todo se va a alinear cuando tú estés alineado con quién quieres ser. Entonces, para mantenerlo sencillo. Aquí una historia, básicamente, de un grupo de amigos que fueron a jugar golf, pero eran demasiados, entonces se tuvieron que separar en dos grupos. Entonces, el primer grupo se fue y el segundo empieza tarda y no llega y no llega, y el segundo grupo dice, bueno, ¿dónde están? Pues entonces se dio cuenta que estaban tardando mucho y se empezaron a preocupar. Entonces, al cabo de alrededor de una hora y media, el primer grupo regresa y le preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué se tardaron tanto? Entonces, el primer grupo les dice, no, es que Javier le dio un ataque al corazón y tuvimos que andarlo arrastrando durante todo el juego. Entonces le dábamos a la pelota y lo arrastrábamos, le dábamos a la pelota y lo arrastrábamos. Entonces, puede ser un chiste un poquito malo, pero en este caso es básicamente para ver para ampliar nuestra perspectiva, porque primero que todo, pobre Javier, porque le dio un ataque y lo estaban arrastrando, y segundo, cualquiera se reiría si ven a alguien arrastrando a alguien, o también se podrían preocupar de cualquier persona que están viendo el juego de esa manera. Pero en realidad, estos somos todos nosotros. Todos nosotros estamos arrastrando un Javier, todos nosotros estamos arrastrando un Javier que no nos hace bien, que no nos hace, que no nos permite avanzar. Entonces, muchos vivimos, la mayoría de nosotros vivimos arrastrando años de pasado, años de experiencias muertas que no nos sirven. O sea, básicamente son experiencias que nos quitan energía, tampoco nos dan vida, son creencias limitantes porque algo que nos pasó en el pasado y es básicamente energía estancada y más bien son cosas que nos retrasan. Y con esto también les quiero comentar una historia que es básicamente, vamos a decir, Roberto. El Roberto estaba en tercer grado y en tercer grado Roberto básicamente, Roberto era muy tremendo, ¿verdad? Y el profesor le dijo, Roberto, ven acá, párate al frente del salón de clases, vas a estar aquí hoy y cada uno de los alumnos va a decir algo que está malo de ti. Entonces empezaron los alumnos, le decían, no, no me gusta tu nariz, no me gusta tu pelo, no me gusta cómo hablas, no me gusta cómo caminas, no me gusta cómo te paras, no me gusta cómo te ríes, no me gusta cómo juegas, no me gusta nada de ti. Entonces obviamente Roberto tenía 10 años, estaba en tercer grado y quedó traumatizado, ¿verdad? O sea, tuvo toda su vida, o sea, pensando, inclusive las cosas que él más le gustaban de sí mismo, sus secretos más íntimos, los empezaron a revelar y básicamente a los 18 años, Roberto cae en depresión, Roberto empieza a caer en sustancias, Roberto empieza a tomar alcohol, Roberto básicamente hace todo eso para poder básicamente, por así decirlo, disminuir el dolor que él sentía en base a todo eso que le pasó, que fue su pasado. Entonces Roberto se dio cuenta un día que básicamente ya como a los 30 años, o sea, ya Roberto estuvo casi al borde de la muerte por el alcohol y se da cuenta que su pasado no lo define, ¿verdad? Que las cosas que le pasaron, que porque él haya pasado en eso en el colegio, no quiere decir que eso es lo que él es de verdad. Entonces ahí fue donde, eso fue como el despertar de Roberto, cuando estuvo al borde de la muerte, fue como el tigre, cuando la sangre empezó a entrar a su sistema sanguíneo, fue como el rugido del despertar. Entonces empezó a dar cuenta de quién era él realmente, y bueno, la historia termina feliz porque Roberto cambia su vida, termina fundando una empresa multimillonaria, y básicamente esa es la historia de Roberto después de los 30 años. Y nada, con esto, bueno, también hay otra historia que es básicamente un padre de familia que fue a terapia familiar porque mucha gente fuera de su casa lo veían como un respetuoso, un hombre tranquilo, un hombre sin ningún tipo de problemas. Pero en su casa le decían el lobo feroz. Entonces, cada vez que este señor estaba en el tráfico o cada vez a su casa y veía que todo era un desastre, que te tirados en el piso, le daban ataques de ira y se convertía. Y los niños decían, ay, mira, ahí viene el lobo, escóndanse. Le decían los niños que pasaba eso. Entonces, el padre, al caer en conciencia en esto, él quería hacer algo al respecto. Quería liberarse de esas reacciones que traían dolor a su familia, a final de cuentas. Entonces, el padre básicamente empezó a practicar un ejercicio. Cada vez que él veía que él iba a reaccionar emocionalmente a cualquier tipo de cosa, él ponía el botón de pausa, ¿verdad? Y en el momento de pausa, él aprendió a elegir cómo él podía reaccionar a esas cosas, cómo él podía reaccionar a esas situaciones las que le pasaban en su día a día. Y esto básicamente lo queremos hacer y queremos empezar a controlar nuestras reacciones. Al reconocer que tenemos patrones que no nos sirven, podemos empezar a transformarlos por cosas que nos nutran de verdad y que nutran alrededor de nosotros. Entonces, empezar a transformar esas situaciones con la vida de amor, la vida de gozo, la vida de abundancia
que estamos buscando, básicamente llegar a nuestras metas, llegar a tu visión, ¿verdad? Entonces, trabajar con estas ideas y dejar ir esos patrones o acciones que no están en armonía con lo que nosotros queremos, nos ayuda a crear una esencia que está alineada con esa visión y ese sueño que nosotros queremos. Esto incrementa tu sentido de merecer y tu autoestima, ¿verdad? Entonces, ahora ya estás alineado con esa vibración de esas vidas que deseas, ya empiezas a controlar tus reacciones, porque siempre hay una parte de nosotros que puede elegir cómo reaccionar. Y ser consciente de que tenemos ese poder de tomar la decisión es el primer paso. Eso es libertad. Entonces, ¿cómo hacemos, o sea, qué hacemos con esa energía negativa que entra cada vez que queremos, pues, liberar todas esas emociones negativas? Y la respuesta es pensar en las cosas que realmente nos importan. En el caso del padre de familia era pensar en su familia. Entonces, cada vez que él quería explotar, él pensaba, ok, voy a celebrar mi familia, celebrar que tengo la mejor familia del mundo, que amo a mi familia y que todo está bien. Y de esa manera podía transformar esas emociones negativas. Entonces un día el padre de familia básicamente estaba saliendo del trabajo y se atacó en el tráfico. Y de repente el carro empieza a salir humo, o sea, el carro no puede hacer nada y se apagó y quedó accidentado en medio de la autopista. Entonces, el momento que el padre se llenó de ira y empezó como que quería reaccionar por todo lo que le estaba pasando, dijo, ok, yo tengo el poder de tomar la decisión. Yo tengo el poder de reaccionar como yo desee. Entonces, luego de un rato, llegó la grúa y vieron que el motor estaba completamente destruido. Y la pregunta, el de la grúa le pregunta, ¿dónde quieres que te lleve el carro? Y le dice, no, llévalo a la chatarrería, porque obviamente ya el carro no funcionaba. Entonces, el padre se montó en el autobús, se paró en un 7-Eleven, compró unas flores, compró una sidra de manzana y cuando llegó gritó, no tenemos dinero, quedamos completamente, el carro quedó completamente destruido, no tengo cómo ir a trabajar mañana, pero adivinen qué, los amo a todos. Y obviamente, pues la familia se quedó en shock al ver la reacción del padre y no, o sea, dijeron, ¿quién eres tú? O sea, ¿qué hiciste con mi padre, verdad? Entonces, para el padre fue un momento único, porque fue un momento como de empoderamiento, porque básicamente simbolizó su transformación. Y fue básicamente el rugido, el despertar, que se dio cuenta que el poder que existía dentro de él no, era capaz de determinar cómo reaccionaba él a sus situaciones y que no iba a seguir controlando su vida. Entonces él empezó a tomar control de sus situaciones, ¿verdad? Entonces, primero tenemos el rugido, que es el despertar, es que es cuando te das cuenta que eres capaz de enfrentar cualquier situación, que eres capaz de enfrentar cualquier reacción. En ese momento que te pones en contacto con ese entendimiento, vas a empezar a obtener más recursos, empiezas a tener más disponibilidad, las cosas se empiezan a alinear y todo esto te pone en coherencia con esa persona que está viviendo ese sueño, que es la visión que tú deseas. ¿Ok? Entonces, y luego de eso tenemos, pues básicamente, luego que digerimos toda esa información, con el tiempo, paso a paso, también vamos a darnos cuenta que vamos arrastrando nuestro Javier, o sea, vamos arrastrando a Javier y lo vamos llevando de aquí para allá, que son básicamente nuestro pasado, las cargas, nuestras creencias limitantes, que básicamente no nos hacen bien, nos hacen gastar energía y nos hacen seguir arrastrando todo eso que nos frena, a final de cuentas, ¿no? Entonces, a ver, tenemos aquí la historia esta es una historia hindú también, que es básicamente que ya todos somos merecedores. Ah, bueno, importante mencionar antes de la historia. Es importante saber que todos somos merecedores simplemente por el hecho de nacer, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre ser merecedor y sentirnos merecedores. Porque como digo, todos somos merecedores, pero no todos nos sentimos merecedores de eso que queremos, ¿verdad? Así que esta lección es de incrementar tu sentido de merecer, de eso que tú deseas. Y eso básicamente expande tu campo magnético, que es la ley de atracción, básicamente, que atrae todo eso que tú quieres, que son las cosas que van a hacer que tu visión se manifieste, que tu vida se manifieste, atrae situaciones, atrae personas, atrae circunstancias y todo tipo de sincronicidades para que tú puedas vivir con esa licencia, que es un nivel más alto existencial, que eso fue lo que hablamos la semana pasada en la lección número 2. Entonces, hay la historia hindú del árbol que cumple los deseos, y básicamente es una historia de un hombre que está sentado debajo de un árbol y dijo, de verdad me encantaría tener alguien que me acompañara aquí en este árbol. Entonces, de repente aparece con una mujer hermosa sentada a su lado y el hombre queda en shock y dice, wow, gracias, o sea, como que agradece, porque de la nada estaba solo y apareció con alguien. Y después el hombre dice, bueno, no estaría mal si tuviéramos una casa con muchas habitaciones y un comedor, una cocina gigante y una casa completamente equipada. Y cuando
tenga eso, ya no me va a faltar nada. Y ¡puf! De repente, de inmediato aparece en su casa y se sientan y están conversando él con su mujer y dice, bueno, la casa está bonita y todo, pero también, o sea, ¿de qué sirve vivir en esta casa si no tenemos sirvientes, verdad? Entonces, de la nada aparece el sirviente y le dice, bueno, tráenos dos champañas aquí, y le da las gracias y disfruta su bebida. Entonces, después el hombre se queda pensando y dice, no, ya va, esto no puede estar pasándome a mí. Entonces, en lo que empieza a dudar, se empieza a cuestionar y dice, ok, pedí una casa, aquí estoy con mi casa. Pedí por una mujer, aquí está mi mujer. Y acá apareció y aparecen mis sirvientes. O sea, ¿qué está pasando? O sea, estoy soñando. No, pellízqueme, pellízqueme porque eso no es verdad. No hay manera que esto que me está pasando, esto no puede ser real. Yo no puedo estar teniendo esto. Y de la nada, pues todo se desaparece y el hombre aparece otra vez sentado en el árbol solo. Esta es básicamente la verdad de la historia, es que todos estamos sentados en un árbol que cumple deseos. Todos, completamente todos. Porque la energía que nosotros enviamos como creadores tiene un campo magnético que así que siempre que estamos enviando energía, que son las cosas, las imágenes en las que nosotros pensamos, básicamente las imágenes que nosotros aguantamos en nuestra cabeza, esas son las cosas que nosotros pensamos que somos merecedores, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aguantamos las imágenes correctas de los deseos de nuestro corazón, que es la visión y lo que hemos trabajado en las últimas 2 semanas, básicamente empezamos a entrar en el hecho de que merecemos de verdad eso. Y entonces es cuando empezamos a entender de que yo lo merezco por quien yo soy, no por las cosas que yo he hecho, ni por mi pasado, sino por quien yo soy de verdad. Y ahí es cuando puedes recibir tus deseos con una magnitud mucho más grande, cuando todo se empieza a alinear, básicamente. Entonces, nosotros creamos nuestros propios mundos de experiencia, de acuerdo a tus pensamientos y a tu imaginación. Así que la clave de esto está en cuando no somos agradecidos por las cosas que tenemos, no nos creemos todas esas cosas que genuinamente somos merecedores. Entonces la clave está en la gratitud. Pero ante todo, si no creemos que somos merecedores de ello, traemos pensamientos, traemos acciones y traemos reacciones que no están alineadas con eso que queremos ser, que nos van a causar a sabotearnos. Y un ejemplo muy grande puede ser que de repente hagas mucho dinero en el mercado, por eso digo que es muy importante hacer, o sea, hacer estos cambios mentales en tus percepciones en el trading, porque es una oportunidad con mucho potencial, donde puedes llegar a hacer mucho dinero rápidamente y si no ajustas tu mentalidad, o sea, te puedes empezar a sabotear a ti mismo, te puedes empezar a sabotear a ti mismo en cuanto a tus creencias, porque básicamente vas a empujar toda esa abundancia a los lados y la gratitud básicamente es la emoción que está en armonía con la abundancia, que es todo eso que vas a empezar a recibir. Entonces, cuando sientes una carga por ti mismo, que no mereces algo o te criticas a ti mismo, es un sentimiento que está en armonía con carencia. Entonces, no estás en abundancia, pero estás en carencia, ¿verdad? Y esto básicamente se puede demostrar de muchas maneras, pero siempre hay una resistencia en cuanto a cómo tú te sientes y lo que tú mereces. Entonces, esa resistencia poco a poco nos va a hacer sabotearnos a nosotros mismos, porque hay una resistencia. Entonces, ahora, si tú vives en gratitud y estás agradecido por todo lo que está pasando, estás atrayendo más de eso. Entonces, simplemente con enfocarnos en la gratitud, básicamente ya tienen resuelto todo ese problema. Entonces, es un ejercicio súper fácil de hacer que lo pueden aplicar en su día a día, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, básicamente vamos a cerrar con esta historia que es básicamente la historia de otra persona que estaba tratando de sanar una relación muy difícil que tenía con su madre. Y básicamente la historia es de una madre que básicamente tenía como problemas en la cabeza y un día cuando tenía 13 años encontró a su hija con tijeras apuntándole el cuello a su hermano de 5 años. Y la niña de 13 años fue la que pudo separar a su mamá de su hermanito. Así que a los 13 años tuvo que madurar y tuvo que adquirir ese sentido de responsabilidad porque tenía que salir adelante, pues, por su hermanito. Entonces, la madre estuvo en tratamiento y cuando llegó, o sea, al tiempo pudo regresar a la casa, pero la vida de la madre siempre fue dependiente cuanto a los medicamentos que tomaba, las pastillas que tomaba la mamá. Entonces, cuando la niña creció, sin importar qué hiciera la madre, nunca la apreciaba o nunca era lo suficiente para ella. Y con el tiempo empezó a crear mucho resentimiento con su mamá. Esto le afectaba todo en su vida. Entonces ella quería sentirse merecedora de las cosas que quería crecer, quería ser mejor, básicamente. Pero esa energía negativa que ella sentía por su mamá, básicamente la dejaba estancada, ¿verdad? Entonces al final ella se dio cuenta que no podía cambiar a su madre, pero sí podía cambiar la relación interna que tenía con su madre.
¿ok? Entonces, y presten mucha atención acá porque esta es la parte más importante de esta lección de hoy. Y es que en verdad todos y cada uno de nosotros no podemos cambiarnos nuestro pasado, ni nuestras situaciones, ni nuestro presente, ni donde estamos ahorita. Lo que sí podemos cambiar es lo que viene siendo, esta es la segunda práctica que les voy a dar, que se van a llevar de herramienta hoy para que la puedan usar a partir de hoy. Entonces, mucha gente dice que debe ser agradecido, ¿verdad? Entonces hablamos de la gratitud. Entonces, tú dices, ¿cómo puedo ser yo agradecido en una situación que estoy perdiendo mi carro, estoy perdiendo mi casa, donde perdí todo, a donde mi vida es una mierda, a donde, qué sé yo, estás en el hueco? ¿Cómo tú eres agradecido en una situación así? Y ahí es donde les doy básicamente el ejercicio del día de hoy. Entonces, el segundo ejercicio consta en decir, ok, tú puedes decir, estoy agradecido por que perdí mi carro, pero ¿de verdad estás agradecido por eso? O sea, vamos a ser sinceros, o sea, ¿de verdad tú sientes gratitud por eso? Y ahí es cuando es difícil, o sea, cómo puedo dar gracias en situaciones tan malas? Entonces aquí es donde vamos a hacer un switch, ¿verdad? Entonces en vez de decir, estoy agradecido por X, Y, Z, vas a empezar a decir, estoy agradecido en X, Y, Z, situación, circunstancia. O básicamente ser agradecidos en situaciones complicadas, en tiempos complicados. Nos ayudan a ver y experimentar cosas de manera diferente. Entonces, en vez de decir estoy agradecido porque perdí mi carro o perdí mi casa, estoy agradecido en la situación donde perdí mi carro, perdí mi casa, pasaron esto, pero estoy agradecido en esta situación. Entonces, de pasar de estar agradecido por a estar agradecido en esta situación. Entonces, en el caso de esta muchacha, ella no quería sentir resentimiento por su mamá. Ella quería sentirse bien y quería básicamente, un día le mandó un libro y la mamá le dijo, o sea, ¿qué haces comprándome este libro? Este libro es una mierda, este libro no me gusta. O sea, llévate ese libro y se lo lanza y se lo mete por la cabeza. Entonces, ese era el tipo de relación que ella tenía con su mamá. O sea, sin importar lo que ella hiciera, todo reaccionaba de una manera mala. Entonces, ella entendió que su madre no iba a cambiar y que sus reacciones tampoco iban a cambiar. Así que ella decidió cambiar su energía y un día fue a comer con su mamá y le llevó unas flores y la madre le dice que las flores estaban horribles y que para qué le da las flores y básicamente si le puede dar el dinero a ella, le decía que entonces fueron a comer y le dice que la comida no era seguro o que le iba a dar alergia, infinidad de cosas más negativas, puras cosas negativas se enfocaba la mamá. Entonces, por un momento, ella decidió mantener su vibración de gratitud. Entonces decía, yo estoy agradecido en esta situación con mi madre. Entonces, básicamente ella pasó de ser la víctima, la víctima de todo lo que le estaba pasando, a simplemente ser un observador. Y fue como poner un botón de mute. Le puso en mute, entonces ella veía que su mamá seguía hablando y seguía masticando la comida. Y hablaba y la criticaba y seguía hablando, pero no la podía escuchar ya. ¿Verdad? Y veía los labios moverse, entonces básicamente se convirtió en la observadora de la situación y ella lo que veía una mujer aterrada que solamente sabía pedir amor a través de críticas, a través de gritos, solo podía pedir amor a través de enfermedad, una mujer que nunca encontró su voz verdadera y nunca experimentó su poder verdadero. Entonces, luego de eso sintió un viento que se llevó con él todo el resentimiento, todo el rencor, todo el pasado que ella tenía encima de ella, arrastrando por todo ese tiempo, ese Javier que estaba arrastrando, simplemente por ser agradecida. Ella decía, ok, estoy agradecida por estar acá en esta situación con mi madre. Ella estaba feliz, estaba agradecida, y estaba agradecida por su madre y por la situación y básicamente se dio el honor que era para ella estar ahí cuidándola y disfrutándola en cual fuera la situación que ella permitiera que ella estuviera ahí. Y luego de ese despertar, más nunca sintió rencor o ninguna de las emociones negativas por su madre y básicamente la gratitud nunca cambió a su madre, pero sí le llegó a cambiar a ella. Entonces, la moraleja de la historia es que todos tenemos el poder y la libertad de elegir cómo reaccionamos a nuestros alrededores porque tenemos ese poder de cambiar nuestras percepciones. Lo voy a decir otra vez. La moraleja de la historia es que todos tenemos el poder de elegir cómo reaccionamos a nuestros alrededores, porque tenemos la libertad de cambiar nuestras percepciones. Al dejar ir lo que está muerto y practicar la gratitud, nos cambia la perspectiva a ver, experimentar y sentir las cosas de una manera diferente. Y es ahí donde está el secreto, ahí es donde está la llave, que es entender que si algo es posible en este mundo, tú eres merecedor de eso y no por lo que has hecho, sino por quién eres de verdad. O sea, las cosas que tú has hecho en el pasado no te van a quitar que tú mereces lo que tú de verdad mereces, porque no podemos hacernos más merecedores.
¿verdad? No podemos hacernos más, así tú hagas lo que tú quieras, tú no vas a merecer más que tu mamá o que tu papá o que tu hermano, pero sí podemos sentirnos más merecedores. Y en ese sentimiento es como te conviertes un imán para el bien mayor, ¿ok? ¿Tienen preguntas? Por lo que yo me expliqué súper bien. Así que, brutal. Si tienen preguntas, avísenme. Les dejé un ejercicio, déjame quitar esto acá. Les dejé un ejercicio aquí al lado, que es básicamente